Hola chicos. Bienvenida al canal Agradable TV. Hande Erçel y Kerem Bürsin volvieron a estar juntos tras la noticia de su muerte. Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvide suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo antes de continuar con nuestro vídeo. Muchas gracias. El silencio tras la luz. Las concurridas calles de Estambul bullían como de costumbre. Caminando entre los flashes de las cámaras, las preguntas de los periodistas sensacionalistas y las voces emocionadas de sus fans, Kerem parecía el protagonista de una vida aparentemente perfecta. Pero en su interior, había un vacío que nadie conocía. Un día, como si quisiera escapar de su intensa agenda de rodaje, tomó la repentina decisión de alejarse del ruido de la ciudad. Subió a su coche y, sin decirle nada a nadie, partió hacia la costa del Egeo. Tras horas al volante, llegó a un pequeño y tranquilo pueblo costero. Aquello no sería solo una vía de escape, sino también el comienzo de un viaje de autodescubrimiento. Nadie en el pueblo lo conocía. Esto le brindó a Kerem una libertad que no había sentido en mucho tiempo. Paseaba por la playa, charlaba con los pescadores y saboreaba su café en silencio. Por primera vez, experimentó la paz de ser simplemente Kerem, sin ser Kerem Bürsin. Una tarde, mientras contemplaba la puesta de sol, conoció a una joven llamada Elif. Elif era pintora y vivía en el pueblo. Había vivido alejada de las grandes ciudades toda su vida, dedicándose a su arte y a la naturaleza. No sabía quién era Kerem, y quizás por eso no lo trataba como a los demás. Los dos empezaron a verse con más frecuencia. La vida sencilla de Elif aportaba equilibrio al complejo mundo de Kerem. Ella le mostró que la felicidad no se encontraba en los grandes logros ni en la fama, sino en los pequeños momentos. Podían encontrar la paz incluso paseando por la playa, contemplando las estrellas o simplemente sentados en silencio. Pero la verdad acabaría saliendo a la luz. Un día, un turista que llegaba al pueblo reconoció a Kerem. La noticia se extendió rápidamente. Periodistas, fotógrafos y multitudes curiosas llenaron el pueblo. El pequeño paraíso de Kerem, donde se había escondido, se desvaneció en un instante. Elif se sorprendió, pero no se derrumbó al enterarse de la verdad. Lo que importa no es quién eres, sino qué clase de persona eres, dijo. Pero Kerem sabía que su vida no era tan sencilla. La fama conllevaba responsabilidades y desafíos. Era hora de partir. Kerem bajó a la playa por última vez antes de irse de la ciudad. Elif estaba allí. Sus miradas se cruzaron, pero no hicieron falta palabras. A veces, los lazos más fuertes se forjan en el silencio. Cuando regresó a Estambul, todo seguía igual, pero Kerem ya no era el mismo. Aquella breve escapada le había enseñado el verdadero significado de la vida. Y quizás por primera vez, se encontró a sí mismo no bajo los focos, sino en el silencio de la oscuridad. La escena inacabada. Era medianoche. Mientras las luces de Estambul se reflejaban en el Bósforo, Kerem estaba sentado solo en su balcón. Tenía un guión en la mano, pero las páginas no pasaban. Porque esta vez, el problema no era entender el papel, el problema era entenderse a sí mismo.
En los últimos años había alcanzado la cima de su carrera. Grandes proyectos, premios, una legión de fans. Todos envidiaban su vida. Pero Kerem sentía en el fondo que algo le faltaba. Era como si cada papel que interpretaba lo alejara un poco más de su propia realidad. Un día, su representante le hizo una nueva oferta. Una película de bajo presupuesto con una historia profunda que se rodaría en un pequeño pueblo. Todos esperaban que rechazara el proyecto. Pero Kerem aceptó sin dudarlo. Cuando comenzó el rodaje, la vida sencilla del pueblo lo cautivó. Fuera del rodaje, pasaba el tiempo no en lugares lujosos, sino en un pequeño jardín de té y una vieja librería. Y fue en esa librería donde conoció a la persona que cambiaría su vida, Duru. Duru tenía un carácter tranquilo y profundo. Vivía rodeada de libros, alejada de las multitudes. Cuando vio a Kerem por primera vez, ni siquiera lo reconoció. Y a Kerem le alegró mucho. Con el paso de los días, se forjó entre ellos un vínculo extraño pero fuerte. Duru no solo había notado el talento actoral de Kerem, sino también la agitación interior que sentía. «Siempre interpretas a otros», le dijo un día. «¿Cuándo vas a interpretarte a ti mismo?». Esta pregunta resonaba en la mente de Kerem. A medida que avanzaba la película, Kerem se encariñó con su papel más que nunca. Porque este personaje reflejaba su propia vida. La historia de un hombre perdido que se encuentra a sí mismo. Pero justo cuando todo parecía ir bien, la realidad llamó a su puerta. Los medios se enteraron de que Kerem estaba en la ciudad. Noticias, chismes, fotos, todo se descontroló de repente. Duru no quería perderse en tanta atención. Optó por distanciarse discretamente. El último día de rodaje, Kerem fue a la librería a buscarla. Pero Duru no estaba. Solo había dejado una nota. A veces, algunas historias deben quedar inconclusas. Porque si se completan, pierden su significado. Ese día, Kerem comprendió, no todas las historias tienen un final feliz. Pero algunas historias inconclusas son las que más transforman a una persona. Cuando regresó a Estambul, era diferente. La fama seguía presente, pero ya no era su prisionero. Porque, por primera vez, había aprendido a ser el protagonista de su propia historia. Y quizás lo más importante, algunas escenas no se podían volver a filmar. Este es nuestro fin, vídeo. Si te gusta nuestro vídeo, no olvides suscribirte al canal y compartir el vídeo. Adiós.